No te cuentan que la frontera reserva sus elecciones más crueles para los hombres que creen que ya no les queda ninguna por hacer. No en estas montañas. Aquí, en el corazón de una ventisca que parecía el fin del mundo, la supervivencia no es una victoria, es una deuda que se paga con el alma. Jacob Dos Ríos lo sabía. Había enfrentado a osos pardos y pistoleros, pero nada lo había preparado para las tres mujeres que emergieron de la blancura salvaje, con los rostros pálidos de frío y una propuesta que era un pecado aún más gélido. «Una de nosotras calentará tu cama», susurró la mayor, su voz apenas un sonido contra el viento. «Las otras dos serán reclamadas por el alba». El viento aullaba como un espíritu hambriento, arrancando el calor del pequeño refugio de roca que Jacob había encontrado. El fuego luchaba valientemente, una pequeña mancha naranja en un universo de blanco y gris implacable. Las tres mujeres se acurrucaban cerca de las llamas, temblando incontrolablemente. Eran hermanas, podía verlo en la forma de sus rostros y en el terror compartido en sus ojos. Irlandesas por el fuego en su cabello y la pálida translucidez de su piel. Su belleza era un cuchillo en el corazón de una situación tan fea, tan imposible. La mayor, la que había hablado, se llamaba Ellara. Su mirada era directa, rota pero inquebrantable. A su lado, Maid tosía, un sonido débil y húmedo que prometía la muerte. La más joven, Sorcha, apenas parecía consciente, con la cabeza apoyada en el regazo de Ellara. El instinto guerrero de Jacob, afilado por años de supervivencia, le gritaba que se alejara. Eran el epítome de la mala suerte, un ancla que lo arrastraría al fondo de aquella tumba helada. Pero su corazón, un órgano que él creía muerto desde hacía mucho, se retorció. Sacó de su bolsa el último trozo de carne seca, duro como la piedra. Lo partió en 3 pedazos con manos firmes y se lo ofreció. No era un acto de estrategia. Era el recuerdo de su hermana perdida en una ventisca como esta hacía tantos años. Un dolor que nunca se había marchado. Ellara lo miró, sus ojos azules como el hielo del glaciar, evaluándolo. Aceptó la carne con un movimiento de cabeza, dándole el primer trozo a la más joven. «Él nos salvará», susurró Maeve, con una fe delirante. Pero Ellara sabía que la salvación no era tan simple. Volvió a mirar a Jacob, su voz recuperando una pizca de fuerza. «No has entendido», dijo, el vapor de su aliento disolviéndose en el aire gélido. «Esto no es una lección sobre tu caridad, es una lección sobre qué linaje sobrevive. Nuestro padre nos vendió a un trampero francés a las 3 para saldar una deuda de juego. Escapamos. Él nos está cazando. La tormenta fue nuestra única oportunidad de perderlo, pero ahora nos está matando. Nuestra propuesta no es un pecado guerrero. Es el único plan que nos queda. Si una de nosotras sobrevive para llevar nuestra sangre, entonces no habremos muerto en vano. Él no puede reclamar a la esposa de un guerrero cherokee». Jacob sintió una oleada de ira fría, no hacia ellas, sino al mundo que las había acorralado en un rincón tan desesperado. Su mente estratégica, el motor que lo había mantenido con vida, vio la lógica brutal. Pero la idea de elegir a una para la cama mientras las otras esperaban la muerte en la nieve era una monstruosidad que su alma no podía soportar. Se levantó y reforzó la entrada del refugio con más ramas de pino y nieve atampizonada. Un acto de desafío fútil ante el dios del invierno. «Nadie muere esta noche», gruñó, más para sí mismo que para ellas. Por un momento, un frágil capullo de esperanza floreció en el aire helado. Jacob trabajó con eficiencia silenciosa, usando cada truco que había aprendido para conservar el calor. Compartió sus pieles, colocando las más gruesas sobre Sorcha, cuyo temblor se había vuelto peligrosamente débil. Les dio a beber del último trago de su cantimplora, agua que ahora sabía a vida misma. Las hermanas lo observaban, sus miradas una mezcla de asombro y fiero. Veían la fuerza en él, la competencia, y por primera vez en días se permitieron imaginar un amanecer. Era un hombre que no se doblegaba ni ante los hombres ni ante los elementos.
Pero la frontera siempre encuentra la manera de romper a los hombres más fuertes. Fue entonces cuando Sorcha dejó de temblar. El silencio repentino fue más alarmante que cualquier tos o quejido. Jacob se arrodilló a su lado, sus dedos buscando el pulso en su cuello. Estaba ahí, un aleteo débil y errático, como un pájaro atrapado. Sus labios estaban azules, su piel tenía una palidez cerosa. La hipotermia la estaba reclamando. Su pequeño fuego, su refugio improvisado, su determinación no eran suficientes. Podía mantener a una persona caliente con su propio cuerpo, quizás a dos si la suerte estaba de su lado, pero no a tres, no contra el corazón de una ventisca como esta. La cruel aritmética de la supervivencia se presentó, fría y desnuda. La lección que había rechazado no era una propuesta, era una sentencia, y él era el juez. Empezó a evaluarlas, no con el ojo de un hombre, sino con el de un rastreador que evalúa al ganado. Elora, la mayor, tenía una voluntad de hierro en su mirada. Era una sobreviviente. Maeve era más débil físicamente. Su tos era una bandera de rendición. Sorcha ya estaba a las puertas de la muerte. La elección lógica era clara y le revolvió el estómago. ¿Era esto la misericordia? ¿Salvar la más fuerte para que al menos una pudiera seguir adelante? ¿O era simplemente la versión más inteligente del asesinato? Mientras luchaba con este peso imposible, Maeve se incorporó, sus ojos brillantes de fiebre. «Él viene», susurró, su voz un graznido. «¿Quién viene?», preguntó Jacob, su mano instintivamente buscando su cuchillo. Elora puso una mano en el hombro de su hermana tratando de calmarla, pero Maeve negó la cabeza, una lágrima congelada en su mejilla. «No lo entiendes», jadeó, mirando a Jacob con un terror que iba más allá del frío. «No es solo la ventisca, lo oigo, está allá afuera. El trampero nos ha encontrado». El aullido del viento fuera del refugio pareció cambiar, adquiriendo un tono más agudo, más predatorio, como el grito de un cazador acercándose a su presa. El sonido imaginado se convirtió en una realidad tangible. Un crujido sordo, antinatural, más allá de la entrada reforzada. No era el viento, era el peso de un cuerpo sobre la nieve profunda. Jacob se movió con la fluidez silenciosa de un depredador, su cuchillo ahora firmemente en su mano, la hoja de acero oscuro absorbiendo la poca luz del fuego. Hizo una seña a Elara para que permaneciera en silencio, sus ojos fijos en la barrera de ramas y nieve que había construido. Por un momento, solo hubo el rugido de la ventisca, un sonido tan constante que casi se había convertido en silencio. Luego una voz, espesa con acento francés y una crueldad que atravesaba la tormenta. «Huelo a humo de pino y a putas irlandesas». Retumbó la voz, peligrosamente cerca. «Salid, mis pajaritos. Vuestro dueño ha venido a reclamar lo que es suyo». Elara ahogó un sollozo, apretando con más fuerza a sus hermanas. El rostro de Jacob era una máscara de granito. No había miedo, solo concentración letal. Sabía qué tipo de hombre era ese, un trampero que cazaba algo más que castores. La elección ya no era suya. El mundo exterior se la había arrebatado, reemplazando el frío dilema de la supervivencia por el calor sangriento del conflicto. Estudió el pequeño espacio. Era una trampa mortal, sin ruta de escape. Un solo hombre con un rifle en la entrada y todos estarían muertos. La estrategia dictaba paciencia, usar la cobertura, esperar a que el cazador cometiera un error. Pero entonces, Maeve tosió de nuevo, un espasmo violento que resonó en el pequeño refugio. «Fuera», el trampero se rió, un sonido áspero y feo. «Ah, la enfermiza», siempre delatando el escondite. «Abrid ahora y quizás la deje morir en paz». Jacob vio la desesperación absoluta en los ojos de Elara. La elección de la supervivencia había regresado, pero ahora el tiempo se medía en segundos. «Distráelo», susurró Jacob, sus palabras apenas un soplo de aire. «¿Qué?», respondió ella, confundida. «Habla con él, negocia, mantén su atención fija en la entrada, le daré algo más en lo que pensar». Antes de que ella pudiera protestar, Jacob se movió hacia la pared de roca trasera del refugio. Buscó con los dedos, sintiendo las grietas y fisuras que su experiencia le decía que debían estar allí. Elara tragó saliva.
El miedo era un nudo helado en su garganta, pero vio la resolución en los ojos de Jacob y encontró una pizca de la suya. «No te debemos nada, LeBlanc», gritó, su voz temblando pero clara. «¿Deuda? Vuestro padre me vendió vuestro futuro. Un trato es un trato», respondió la voz, ahora más cerca, justo al otro lado de la barrera. Mientras hablaban, Jacob trabajaba en silencio. Encontró una fisura, una pequeña grieta en la roca que el viento había ensanchado a lo largo de los siglos. No era una salida, pero podría ser algo más. Usó la punta de su cuchillo, raspando la roca, ensanchando la abertura suficiente para que pudiera ver, suficiente para que pudiera actuar. «Nuestra sangre no es una mercancía», gritó el ara, ganando confianza, sus palabras alimentadas por años de resentimiento. «Tu sangre, tu cuerpo, tus elecciones, todo es una mercancía en esta tierra, niña. Y yo he pagado el precio», replicó LeBlanc. Jacob asomó un ojo por la grieta. Podía ver la silueta del trampero contra el morbollón de nieve, un hombre corpulento envuelto en pieles, con un rifle largo apoyado en el hombro. Estaba centrado en la entrada, tal como Jacob había previsto, esperando su momento. Jacob se retiró en silencio. Su mente calculaba ángulos, distancias, el grueso de la pared de roca. No era un plan. Era una apuesta desesperada nacida del corazón de una tormenta. Se quitó la gruesa piel de oso que llevaba. Se la entregó a Elara. «Cuando te lo diga, abre la entrada, lánzala y grita», le susurró. Los ojos de Elara se abrieron de par en par por el terror. «¿Nos disparará?» «No, si está mirando a otro lado», respondió Jacob con una calma mortal. Le entregó su cuchillo. «Si falla, úsalo». Sus miradas se encontraron, y en ese instante, una extraña confianza se forjó en el crisol del terror. Era la confianza de dos almas que se negaban a ser víctimas. Jacob regresó a la grieta. No llevaba armas, solo sus manos, su conocimiento de las montañas y la furia helada que se había sentado en su pecho. Esperó, su respiración ralentizándose hasta casi detenerse, sus músculos tensos como cuerdas de arco. «¡Se acabó el tiempo!», rugió LeBlanc desde afuera. «¡Voy a entrar!». «Ahora», siseó Jacob. El ara, con un grito que era mitad desafío y mitad terror, arrancó las ramas de la entrada y lanzó la pesada piel de oso a la ventisca. Por una fracción de segundo, la silueta oscura pareció un cuerpo humano abalanzándose, y LeBlanc, como era de esperar, giró y disparó. El estruendo del rifle fue ensordecedor, una herida en el silencio de la tormenta. ¿Pero fue solo el único disparo que haría? En el mismo instante en que sonó el disparo, Jacob actuó. Empujó con toda su fuerza contra la sección debilitada de la pared de roca cerca de la grieta. Las piedras, ya inestables, se dieron con un estruendo. Salió a la tormenta como un espíritu vengativo, aterrizando en la nieve profunda justo detrás de LeBlanc, quien todavía apuntaba a la piel de oso caída. Antes de que el trampero pudiera incluso registrar el nuevo peligro, Jacob estaba sobre él. No hubo palabras, solo el sonido duro de un puño contra la mandíbula y el crujido de un hueso al romperse. LeBlanc se desplomó en la nieve, inconsciente o muerto, sin ni siquiera ver al hombre que lo había derribado. Jacob se quedó de pie sobre él, el vapor saliendo de sus pulmones en la noche helada, su cuerpo vibrando de adrenalina. El viento le arrebató el calor al instante, recordándole que la batalla más grande aún no había terminado. Volvió a entrar en el refugio. El ara lo miraba, con el cuchillo aún en mano, sus ojos enormes en la penumbra. Él simplemente asintió, recuperando su arma y volviendo su atención a Sorcha. El peligro inmediato había pasado, pero la muerte seguía sentada junto a su fuego, esperando pacientemente. La elección, su elección imposible, había regresado. Ahora no había interrupciones, solo él, 3 hermanas y el corazón helado de la montaña. Con la amenaza de LeBlanc eliminada, un nuevo tipo de silencio se apoderó del refugio. Ya no era el silencio del miedo a un predador externo, sino la quietud pesada de una decisión inevitable. Jacob sabía que el calor corporal del trampero añadido a los recursos del refugio no sería suficiente. La ventisca no daba tregua. Sorcha estaba cada vez más débil. El momento de la elección había llegado. Miró a Elara. Ella le devolvió la mirada, sin rastro de súplica, solo una comprensión sombría y resignada. Sabía lo que tenía que hacer. Y sabía que él también lo sabía. «Maeve y yo», empezó Elara, su voz un susurro ronco. «No la dejaremos».
Jacob asintió lentamente. Respetaba esa lealtad. Era la misma fuerza que lo había impulsado a él. Pero la lealtad no podía derretir la nieve ni calentar los cuerpos. «Si os quedáis las tres, moriréis las tres», dijo, su voz tranquila y factual, desprovista de emoción. Era la verdad más dura, la ley de las montañas. «Entonces moriremos», respondió ella, su barbilla levantada en desafío. En ese momento, Jacob entendió. No podía elegir por ellas. No podía imponer la lógica fría de la supervivencia a la cálida ferocidad del amor fraternal. Cualquier elección que hiciera se destruiría de una manera u otra, así que tendría que tomar una decisión diferente, una que las honrara a todas. Se levantó y empezó a recoger sus pocas pertenencias. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Elara, con el ceño fruncido. Jacob se detuvo y la miró. «Me dijiste que una de ustedes debía sobrevivir para llevar su sangre. ¿Tienen razón?». Se acercó y tomó suavemente a Sorcha en sus brazos, envolviéndola en todas las pieles que tenían. «Yo la llevaré. Yo seré el que la mantenga caliente. Ustedes dos quédense junto al fuego, ahorren sus fuerzas». No era una solución. Era un sacrificio. Iba a enfrentarse a la ventisca, a la muerte misma. Una hermana más débil en sus brazos, con la esperanza imposible de que su propio calor, su propia vida pudiera ser suficiente para pagar su deuda. La protesta de Elara fue un grito ahogado de incredulidad y horror. «¡Morirás! ¡Ambos moriréis!», exclamó, intentando bloquearle el paso. Maeve la observaba, demasiado débil para hablar, pero con una angustia idéntica en su mirada. Jacob no se detuvo. «Quizás», respondió, su voz tranquila en medio del caos emocional. «Pero un hombre debe elegir la montaña que está dispuesto a escalar. Y esta es la mía». La apartó con gentileza pero con firmeza. «Mantened el fuego vivo. Si el amanecer llega y la tormenta amaina, seguid el viento hacia el valle. Encontraréis un arroyo. Seguidlo río abajo. Hay un puesto comercial a un día de camino». Les estaba dando un plan, un hilo de esperanza al que aferrarse en su ausencia. Envolvió a Sorcha contra su pecho. Su cuerpo pequeño y frágil era apenas un peso. Ella no se movió. Su respiración era un soplo casi imperceptible. Jacob inhaló profundamente el aire gélido, preparándose para la prueba que le esperaba. Era una locura, una misión suicida. La parte racional de su mente, el superviviente, gritaba en silencio contra la estupidez de todo aquello. Pero otra parte, una parte que él creía enterraba hacía mucho tiempo, sentía una extraña paz. Ya no era un juez decidiendo quién vivía y quién moría. Era un guerrero, eligiendo cómo enfrentar su propio destino. Miró a Elara por última vez. «Sobrevivid», dijo. Y la palabra no fue una orden, sino una súplica. Entonces se giró y salió a la furia blanca de la ventisca, desapareciendo de la vista en cuestión de segundos. El mundo exterior era un infierno de hielo. El viento le arrancaba la respiración de los pulmones y le clavaba miles de agujas heladas en la piel. La nieve era tan espesa que no podía ver más allá de sus propias manos. No había dirección ni puntos de referencia, solo el caos aullante de la tormenta. Pero Jacob no navegaba con la vista, navegaba con el instinto. Sentía la pendiente del terreno bajo sus pies, la dirección del viento en su rostro, el conocimiento de las montañas grabado en su alma. Se movía lentamente, cada paso una batalla hercúlea contra la nieve que le llegaba hasta la cintura. Protegía a Sorcha con su propio cuerpo, un escudo humano contra la furia de la naturaleza. Podía sentir el frío filtrándose, una muerte lenta y seductora que prometía el descanso. El calor de su propio cuerpo era un recurso finito, una vela parpadeando en la oscuridad, y lo estaba gastando todo en la chica que llevaba en brazos. Las horas se desburaron en un tormento sin tiempo. Perdió la noción de cuánto tiempo había estado caminando. Sus músculos gritaban de exhaustión.
Sus pulmones ardían con cada respiración helada. Cayó varias veces, hundiéndose en la nieve profunda, pero cada vez la imagen del rostro de su hermana, pálido y sin vida, lo obligaba a ponerse en pie. Esta vez no fallaría, no de nuevo. Encontró otro pequeño refugio, una grieta en la roca apenas más grande que un ataúd, y se acurrucó dentro, transfiriendo el último de su menguante calor a la forma inmóvil de Sorcha. Fue allí, en la quietud helada del corazón de la tormenta, donde ella se movió por primera vez. Un pequeño murmullo, un temblor que no era por el frío. Sus párpados se agitaron. Jacob se inclinó, su corazón latiendo con una esperanza dolorosa. «Sorcha», besolló, su voz ronca y extraña. Sus ojos se abrieron, un azul turbio y desenfocado al principio. Luego se aclararon, fijándose en su rastro. No había miedo, solo una curiosidad tranquila. Extendió una mano temblorosa y tocó su mejilla curtida por el viento. «Estás caliente», susurró, su voz frágil como el hielo. Y entonces, por primera vez, Jacob se dio cuenta de lo frío que estaba él. Le estaba salvando, pero le estaba costando todo. Cerró los ojos, exhausto, sintiendo que la oscuridad lo reclamaba, satisfecho de que su última acción en esta tierra hubiera sido un arca de redención. Se despertó con el sol en la cara. Un sol paldo de invierno que se filtraba a través de una apertura. La ventisca había pasado. El mundo estaba envuelto en un silencio prístino y blanco. Por un momento pensó que estaba muerto, en el más allá. Pero entonces sintió calor. Un calor constante contra su espalda. Siguió lentamente, sus músculos protestando con cada movimiento. Sorcha estaba acurrucada a su lado, sus mejillas con un saludable rubor rosado, respirando profunda y uniformemente. Pero no era su calor lo que sentía. A su lado, envueltas en las pieles del trampero, estaban Elara y Maeve, dormidas, sus cuerpos formando un círculo protector de calor a su alrededor. Lo habían encontrado. Lo habían seguido en la tormenta, arriesgando sus propias vidas para devolverle el sacrificio que él había hecho por ellas. Se sentó. El movimiento despertó a Elara. Ella lo miró, y en sus ojos no había agradecimiento, sino algo más profundo. Respeto. Igualdad. No podíamos dejarte que fueras el único en hacer una elección imposible, dijo en voz baja. Habían sobrevivido, juntos, no por la lógica fría de la supervivencia, sino por la calidez desafiante de la humanidad. El amanecer había llegado, y por primera vez en mucho tiempo, traía consigo la promesa de algo más que otro día de lucha. Traía la promesa de un hogar. El viaje al puesto comercial fue lento, pero ya no estaba lleno de desesperación. LeBlanc fue dejado a merced de los lobos y de la justicia de la montaña. Un final apropiado para un hombre que cazaba a otros. Jacob, Elara, Maeve y Sorcha, ahora una extraña e improvisada familia forjada en el fuego y el hielo, caminaron juntos hacia el valle. La deuda que el mundo les había impuesto había sido pagada. No con un cuerpo, sino con 4 almas que se negaron a romperse. El invierno les había quitado mucho, pero a cambio les había dado algo mucho más valioso. La prueba de que aún en la noche más fría, un poco de calor humano puede mantener a raya a la oscuridad. If this tale of a bitter love and second chances did something in your soul, show some love and subscribe, and let us know in the comments where you're listening from. We'd love hearing from fellow wanderers and dreamers, no matter which corner of the world you call home. Porque en la frontera, no son las ventiscas ni las balas las que determinan quién sobrevive. Son las elecciones que hacemos cuando creemos que no nos queda ninguna. Y el coraje de elegir la humanidad por encima de todo.